Guzmán Santoro, que es especialista penal. Pero antes de eso le vamos a pedir 2 minutitos para hacer unas menciones publicitarias, Juan Manuel, y enseguida entramos contigo. Adelante, Ramiro. Ecuatoriano Suiza es una compañía de seguros de larga trayectoria que acompaña a las empresas desde hace 68 años para mantener su patrimonio gracias a la fortaleza financiera y a los grandes reaseguradores que la respaldan. Ecuatoriano Suiza respalda los sueños de todos los ecuatorianos. Y descubre una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y locales comerciales. Conoce más de este nuevo proyecto inmobiliario en thehillsgye.com, un proyecto de Uribe Schwarzkopf. Si quieres evitar un cáncer de mama, debes prevenir ya. ¿Sabías que existen 12 síntomas que puedes identificar solo con el autoexamen? Examínate y si encuentras algo que no es normal, acude a tu médico de confianza. Únete a un país libre de cáncer. Solca, somos esperanza de vida. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Damos la bienvenida al abogado Juan Manuel Guzmán Santoro, especialista penal. Vamos a hablar el día de hoy de la aplicabilidad de la criminología en el país, es decir, qué vacíos legales tienen estos temas penales que benefician a los delincuentes y cómo implementar una política criminal en el Ecuador, porque a propósito existe, pues obviamente este día jueves, el día de hoy, 27 de octubre, un conversatorio en la UES que se va a realizar el día de hoy, que más adelante le daremos todos los detalles. Juan Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días Ramiro, Enrique, Jaime, encantado de estar aquí. Qué bueno, Juan Manuel. La verdad es que el día de hoy, cuando tú eres ciudadano, lo que ves tú es sacar a los delincuentes de las cárceles, las víctimas son realmente no tomadas en cuenta y los derechos los tienen los victimarios, no las víctimas. ¿Cómo aplicar justamente o que se cambie toda esta forma de aplicar la justicia? Porque ese es el problema, no es que son las leyes el problema, sino las personas que aplican esta normativa jurídica que hace que en un momento dado los derechos del delincuente estén por encima de la víctima o del ciudadano común y corriente. Cuéntanos un poquito. Mira, yo creo que hay que empezar justamente planteando el problema desde otra óptica. Una de las cosas que intento hacer es llamar a las personas para que tomen conciencia de que no se trata solo de la ley o del juez o del fiscal o del policía, sí, ¿no? ni que es un juego entre víctima y victimario, sino que hay que pensar este sistema como un todo integrado que nuestro país no lo ha logrado ver como tal. Cuando hablamos de pelear contra el crimen, tenemos que pensar en qué hace el Estado al respecto y cómo el Estado comprende el crimen. Y nuestro país peca de eso, nuestro país no comprende el crimen. Entonces lo único que hacemos es tener una ley penal, operadores de justicia penal que operan en base a una realidad que no conocemos, que no hemos diagnosticado adecuadamente cuáles son las causas que confluyen para que el crimen exista. Entonces, cuando uno habla de política criminal, de criminología, justamente hace esa mención al paso anterior lógico que debe haber. Porque lo lógico es que una sociedad sea capaz de diagnosticar el crimen para, a partir de ese conocimiento, crear las normas consecuentes y que los operadores puedan actuar en ese sentido. Nosotros hoy tenemos una realidad sociocriminal nueva, por así decirlo, novedosa, cada vez tienen factores que van mutando y nuestras normas están rígidas desde hace años atrás y no somos capaces de responder adecuadamente a esas variaciones criminales que existen hoy en la sociedad. ¿Tú no crees que la Constitución que hoy en día garantiza los derechos de las personas está pues justamente en un momento dado, no está preparada para el Ecuador? Porque la verdad es que hay demasiados derechos que se le dan a los ciudadanos que no tienen la responsabilidad porque efectivamente cometen ciertos errores. Los ciudadanos, estoy hablando en general, y pues los delincuentes salen beneficiados. O sea, y si tú me preguntas a mí cuál es el diagnóstico del por qué se da la criminología en el país, te diría 3 factores. Primero, la pobreza del Ecuador es increíble, el desempleo y pues obviamente la falta de control. Porque aquí la impunidad es lo que brilla. Entonces, la gente al saber que no existe ese control o esa justicia, digamos, firme y decidida, hace lo que le da la gana, saben que van a salir al siguiente día. Sí, aquí es que hay muchas cosas por tratar ahí. Jaime, te cuento que tal vez desde un enfoque más criminológico o sociológico, yo creería que coincido contigo, la pobreza, el desempleo y el descontrol son definitivamente factores que están ahí confluyendo a que todo salga mal. Pero yo señalaría 2 factores puntuales que creo que han contribuido necesariamente a lo que hoy estamos viviendo. ¿Cuáles? El primero es, tenemos dólares. Somos el único país de la región que está dolarizado. Y si a eso lo combinas con una política de fronteras abiertas,
¿qué vas a tener en el Ecuador? Un poco de delincuencia. Vas a tener un movimiento colectivo regional hacia el Ecuador, porque es más rentable delinquir en dólares que delinquir en monedas que están devaluándose. Pero entonces tú dirías, cambiemos la moneda. No, imposible. Hoy es imposible cambiar la moneda. Lo que estoy diciendo es hay que proteger el dólar. Hay que replantear nuestra política de fronteras abiertas. Cerraría las fronteras entonces. Y eso, en ese sentido, la Constitución no nos ayuda. Correcto. Entonces, para responder tu pregunta, la Constitución creo yo que tiene muchos males, tiene muchos cosas buenas, pero creo que el problema más profundo de todo esto es un asunto más cultural. La gente salió a votar por una Constitución en su momento sin haberla leído, sin entender lo que eso significa, y el Estado no hizo nada por capacitar a las personas para explicarle lo que iba a ocurrir, lo que significaba tener esta nueva Constitución. La gente la votó, ganó aplastantemente, por así decirlo, porque era un asunto político, pero eso ha implicado un cambio en la estructura estatal, y esa estructura estatal que tenemos hoy no ayuda a el crimen que estamos viviendo. Me voy al paso a Ramírez, pero antes solamente una pregunta más de mi lado. Los operadores de justicia que hoy en día manejan la Constitución y la normativa legal dejan mucho que desear. O sea, hay ciertas sentencias que van en contra del derecho, de lo que estudiaste en la universidad. O sea, ¿cómo pueden haber jueces que se manden unas tremendas burradas, perdón por la expresión, ¿no, verdad? Y es simplemente porque de por medio existe algún tipo de interés personal. No voy a decir exactamente cuál es el interés, pero te digo, puede ser por ese lado que obviamente los operadores de justicia no son los calificados para aplicar o implementar esa justicia, porque el ciudadano común reclama a gritos, donde dicen que la justicia no llega, donde dicen que efectivamente se tarda, y tercero, que existe impunidad en el Ecuador. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo, el operador de justicia debe mejorar. Pero sabes que aquí quiero tratar, de repente traer a la mesa un tema que no es tan común de conversar. Pero el problema que nosotros tenemos, nuestra situación de anomia colectiva, es decir, normas que existen que no observamos, viene de un defecto cultural. Si te pones a ver, nosotros tenemos una cultura de no reproche a lo que está mal. O sea, estamos acostumbrados a sentarnos con las personas que sabemos que hacen cosas malas y esperamos que venga el sistema legal a reprocharlos, pero nosotros a nivel personal, ético, moral, no lo hacemos. Entonces nosotros estamos esperanzados demasiado en el sistema de reglas legales, pero hay otros sistemas de reglas como la ética y la moral que está en nosotros y que no solemos aplicar. Nuestra cultura lleva en su ADN la corrupción. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de que venga un sistema legal mágico a hacer todo lo que nuestros defectos culturales no realizan. Entonces sí, tenemos un sistema de justicia que observa cosas distintas a lo que está en el proceso. Siempre digo esto, mientras los jueces sigan tomando decisiones basándose en cosas distintas a las pruebas, mientras los fiscales observen cosas distintas a las pruebas, y este sistema se mantenga así, lo que está ocurriendo es que nuestros defectos culturales se están imponiendo en el sistema legal. Y ese es el problema de fondo. Ok. Ramiro Cepeda, con más preguntas para ti y reflexiones sobre todo. Hace tiempos que no tenía una conversación de sobre el sistema criminológico y la criminalidad, que es ajena, por lo menos en esta parte que estamos conversando, al proceso en sí, sino a los factores criminológicos que te llevan a un ciudadano a delinquir y la permisibilidad social que justifica lo que tú acabas de decir, un comportamiento que conociéndose al margen de la ley esperamos o le damos la venia, mientras a mí no me toque no pasa nada, porque nuestra calidad ética y moral está relajada. Este relajamiento social, ¿cómo fortalecerlo? Porque tu análisis partamos de ahí, antes de echarle la culpa a los jueces, partamos de nosotros mismos como sociedad, no digo la palabra, probablemente no sea la más feliz, señalando al delincuente o al que obra mal, y vámonos al tema diario, diciéndole al que escupe en la calle, no escupas, diciéndole al que bota un papel, no lo bote, viendo al que orina en un poste, que no lo haga. O sea, estoy hablando de temas del día a día en que el relajamiento se evidencia. ¿Cómo llegar a este tipo de situaciones en que alfabeticemos al ciudadano, en que este tipo de cosas que parecen
inútiles, que parecen mínimas, terminan siendo el fondo que va relajando y carcomiendo poco a poco nuestra estructura moral y ética. Es difícil la respuesta y tal vez no solo que es difícil, sino que además no es tan atractiva porque implica necesariamente un trabajo de años y tal vez de generaciones. Pero todo nos lleva a la educación. Mira, el otro día conversaba con alguien y le preguntaba, seguramente tú no te sientas a cenar con una persona que sabes que es un violador de niños. Seguramente tú te vas a levantar de esa mesa y te vas a ir. No vas a querer compartir con esa persona. Pero le preguntaba a la misma persona, ¿cuántos de tus amigos tienen contratos con el Estado de una forma chueca? Me dijo más de 5. Y bueno, si tú te pones si tomas ese ejemplo como experiencia y lo recreas en la sociedad, es un ejemplo bastante recurrente. ¿Qué intento decir? Mientras no seamos nosotros quienes en nuestro nivel cultural, en nuestras interacciones sociales, empezamos a implementar un modelo de comportamiento adecuado, y por adecuado me explico es aplaudir lo que está bien socialmente y repudiar lo que está mal socialmente, no podemos esperar que el sistema legal solucione esos problemas. Si te pones a ver, un juez que recibe una coima, un fiscal que sigue las instrucciones de la fiscalía que lo llamó a obligarlo a acusar a alguien cuando no hay evidencias. Ambos son ejemplos de personas que operan por razones distintas a lo que consta en el expediente. Lo que está ocurriendo en ese escenario es lo mismo que ocurre con la persona que sí se sienta a comer con un violador de niños. Son personas que no tienen una entrega a la norma. Y esa es nuestra sociedad. Somos una sociedad en una situación de anomia. Las normas existen, cuando nos miran las aplicamos, pero cuando nadie nos está mirando, no las aplicamos. Las violamos. Es parte de nuestra cultura, nadie lo quiere decir, tal vez no es tan políticamente Y correcto, vamos pero es la verdad. y vamos a los ejemplos del día a día. Te pasas una roja y es transgredir una norma. Vas a exceso de velocidad y es transgredir otra norma. Orinarse en un poste es transgredir una norma. Pero probablemente nuestro relajamiento social, que yo lo he calificado así, nos dice, eso puede pasar, eso es permisible. Otro valor o antivalor es cuando, no sé si seas padre, pero cuando los chicos terminan la universidad, se ponen como metas, quiero tener un carro y quiero comprarme la oficina y quiero tener una casa. Valores materiales. Y a los 30 años quieren tenerlo todo, cuando antes, en el caso de tu padre, el mío, el tener una casa casi era ya a los 40, 45 años, hasta tanto, a menos que hayan tenido otra realidad económica, que no fue mi caso. Pero era un proceso de crecimiento bastante interesante y de pulso, ¿no? Pero hoy por hoy, la carrera por la fortuna no te interesa, en muchos casos, si es bien habida o mala vida. Por supuesto, es que a eso voy. Tenemos hoy una cultura y cada vez se acelera más hacia allá. Una cultura que ha dejado ya de lado los valores, los intangibles, la palabra, el honor, la honradez. Son cosas que uno las habla hoy en día y es una conversación caduca. Son temas que han pasado de moda, por así decirlo. Tú le dices algo a alguien con 34 años y lo veo tan necesario en el sistema en este momento. Y mira lo que estoy diciendo, no estoy diciéndolo como algo que deseo socialmente o un anhelo. Estoy señalándolo como una causa de la debacle del sistema criminal en el país, puntualmente. Eso explica muchas cosas. Eso explica por qué las leyes no lo cumplen las personas, no lo cumplen los jueces, no lo cumplen los fiscales. Es una situación generalizada. ¿Por qué? Porque tiene un componente sociocultural. Pero ¿y cómo cambiar eso? Perdón que me meta. No, Lo que pasa es que lo que estás señalando, y es verdad, ¿no verdad? Es que hoy en día los valores se han perdido y hay una nueva generación que piensa que la carrera del éxito es el dinero y no la moral ni la ética. Como lo hagan, no importa. Entonces, en base a eso, ¿cómo cambias ese sentir o ese malestar, ese mal forma de vivir en la sociedad? Porque esta corrupción que antes existía, no estoy diciendo que no existía, hoy en día se ha generalizado. ¿Cómo hacer ese cambio en la sociedad? Porque para hacer un cambio en la sociedad necesitas generaciones, para cambiar tu cultura. Eso me refiero. ¿Qué hacer? Totalmente. Pues yo creo que hay que partir de lo que podemos hacer en este momento.
¿Y es? Sí, en este momento lo que podemos hacer, en punto 1, para atacar los problemas criminales, tenemos que empezar a usar la data. Y esto lo conversaba el otro día con alguien. Es difícil coger y borrar todo un sistema y empezar y hacerlo desde cero. Esa solución te la puedo dar, pero es una solución utópica. Tendrías que eliminar a todo el mundo. Y te puedo decir, hay que educar a todo el mundo tiene que regresar a los valores. Y, bueno, son soluciones utópicas. ¿Cómo solucionar el tema de la criminalidad? Primero, hay que implementar la política criminal, hay que traer sociólogos y criminólogos. Punto. Pero hasta que eso ocurra, sociólogos y criminólogos que hay en escasez, digamos, hay una escasez brutal de estos profesionales en el país, pueden empezar a usar información. Hay levantamiento de información. Los centros penitenciarios tienen información. Las fiscalías tienen información. La policía tiene información. La función judicial tiene información. Incluso la academia tiene información. El problema es que toda esa información no está siendo compendiada, utilizada para tomar decisiones político-criminales. No está siendo usada, no están siendo procesada como debería. Ahora, esto dice algo muy importante, fíjate. El criminólogo es un sociólogo especializado en detectar cuáles son los factores que confluyen al crimen. Ecuador no tiene escuelas de criminología. ¿No? Es decir, somos un país que no tiene los doctores para diagnosticar las pastillas que nos estamos tomando en las leyes, a través de las leyes. Creamos normas sin entender la realidad social. Y lo que decía Ramiro, a mí me parece fantástico. Pasarse la luz en rojo es romper una norma. Me acuerdo, tuve una experiencia en Alemania, donde un día yo crucé la calle en la noche mientras estaba en rojo. Yo cruzaba caminando mientras estaba en rojo. Y yo estaba con una amiga alemana. Y mi amiga alemana me detuvo. Me dijo, no puedes cruzar la calle. Yo le dije, hey, pero es que si no viene ningún carro y la luz está en rojo, pues la norma subyacente dice que nadie está en riesgo, por lo tanto puedo cruzar. Me dice, no, pero es que un niño te puede ver. Y estarías dando un mal ejemplo. Y ¡pum! Son esas cosas que te impactan y dices, claro, esta gente está muy avanzada. El chip es otro. Ahora, si tú te pones a pensar que la mayoría de nuestra normativa penal la importamos desde Alemania, tú dices, claro, esto es un terno, un saco que está diseñado para otro cuerpo. Claro. Y son normas que nunca las vamos a poder seguir de la forma adecuada. Son diseños socioculturales, son productos socioculturales de otra realidad que nosotros lo único que hacemos es copiarle y pegarle. Es que el tema es muy interesante. Perdón, ya sé que usted no ha dicho nada, pero espérame un ratito, déjeme darle una opinión. Sí, no importa. Oiga, dale. Lo que acabas de decir, ¿no, verdad? Tú me estás diciendo que nosotros hemos copiado normas jurídicas para aplicarlas en una sociedad que no está acostumbrada a eso. Entonces, ¿qué? Vamos al caso del semáforo en rojo, que no tienes que dar el mal ejemplo al niño, sino que deberíamos poner una norma jurídica que te permita, si no, como decías tú, la norma subyacente, cruzo nomás, es lo que tú quieres decir. O sea, hacer una norma jurídica para esta sociedad que es terriblemente desordenada. Mira, yo lo que estoy tratando es de criticar la forma en la que hacemos las normas. ¿Ah? Las normas son un producto de la realidad social, no al revés. No al revés. Nosotros lo que tratamos de hacer es, a través de las normas jurídicas, atacar problemas sociales, cuando en realidad las normas jurídicas son producto de la realidad social. Mientras tengamos esa discrepancia entre normas ideales y realidad social distinta, vamos a vivir constantemente en un estado que no cumple las normas. Así de sencillo. Clarísimo. Sí, estamos con Juan Manuel Guzmán Santoro, abogado especialista penal. Vamos con Enrique San Martín, que está con hábito de hablar. Adelante, mi querido Enrique. No, gracias, Jaime y Ramiro. No, el tema es que tomo de los dos. Y en un momento Ramiro dijo, sí, yo también me siento reconfortado, y me imagino que tú también, Jaime, porque hace un momento Juan Pablo se refería a valores, virtudes, que en realidad sí, oye, conversando y a veces ya en reuniones incluso familiares, los jóvenes tienen otra manera de concebir el mundo. Qué bien que hicieron los dos pusieron como ejemplo a nuestros abuelos, a nuestros padres, quienes comenzaron de abajo hacia arriba. Y nosotros veíamos cómo producto de su esfuerzo y su trabajo diario fueron construyendo poco a poco. Y qué orgullo que se sentían. Pero qué lástima hoy en día los valores, y tal como cuando te embarcas en el carro y quieres estar más pronto en un lugar, así van los chicos hoy en día. Quieren todo lo que les rodea, pero en el corto tiempo. Y no es así.
Lo que sí me preocupa, lo que señala Juan Pablo, es que es el tema de, de cambiarnos este chip. ¿Cómo lo hacemos? Esta anécdota que cuentas en Alemania, yo la asumiría también con algo tan conocido cuando uno viaja a otro país. Sí, uno se va a Miami o uno se va a Estados Unidos, a cualquier lugar. Y te cambian el chip inmediatamente. Sí, cambias inmediatamente el chip y no haces lo que haces habitualmente en tu país. Pero no lo haces allá por vergüenza, no lo haces allá porque seguramente puede darte una multa. Pero ¿por qué permitimos eso que suceda en el Ecuador? Esa es mi pregunta. Mira, lo que tú señalas, distinto a hacer algo negativo, yo creo que es algo que incluso nos da algo de esperanzas. Significa que somos capaces de adecuarnos a nuevas realidades. Por lo tanto, un nuevo sistema que pueda solucionar estos problemas nos va a llevar a comportarnos diferente, lo has dicho tú. Cuando vas a un sistema distinto, tú te acoplas. Cuando el sistema es de determinadas características, uno se acopla a él. Lo que ocurre es que nosotros estamos acoplados a nuestro sistema. Y nuestro sistema es un sistema que no ha sido diseñado de acuerdo a nuestras realidades sociales. Nosotros copiamos todas las normas. Ténganlo muy claro. Pero, a ver, yo te pregunto algo. ¿Y por qué antes nuestros abuelos y padres sí lo hacían? A ver, ¿Sí hacían qué? Voy a lo siguiente. Normas de cortesía tan sencillas como esta. Que coincidimos en eso. Lo Claro. que intento yo decir es... ¿Dónde hubo la fractura? ¿Dónde se fracturó esto? No sé exactamente dónde se fracturó, pero con que todos podamos coincidir en que la fractura existe y hay que hacer algo al respecto, yo me considero satisfecho con esta conversación. No tengo la respuesta, evidentemente. Obvio. Pero creo que personas especializadas en esto, como sociólogos y criminólogos, tienen que empezar a ser escuchados, tienen que empezar a ser invitados a la palestra de la discusión de la coyuntura nacional. Porque el problema que tenemos es sociocultural, punto. Luego, ese problema sociocultural deriva en anomalías normativas y, por lo tanto, en defectos del funcionamiento del sistema judicial. Pero el problema de fondo es un problema de normatividad ético-social. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde se fracturó esto? Hagamos un ensayo. Es que es interesante el tema. Sí. Súper interesante. Súper interesante el tema. En el momento en que las urgencias económicas se empezaron a imponer por parte de una sociedad de harto consumo. Vamos al caso de la universidad. Tú vas a la universidad y cuando estudias Derecho, desde el preuniversitario quieres andar con terno, ya te sientes abogado. Bueno, te cuento que yo nunca estuve muy feliz con el terno. Pero te cuento por lo menos, deja mi realidad. El terno, el maletín, esto. No importa que bajabas en colectivo, pero te sentías abogado. Pero la sociedad te comenzó a poner otras prioridades. ¿Sabes qué? Necesito Otros el carro, estereotipos. Necesito el carro, necesito el estudio. Bueno, se dedicaron, por lo menos en mi época, a trabajar con abogados prestigiosos para aprender. Pero esto fue cambiando. Ya no querían trabajar con abogados prestigiosos. Querían aprender la trampa de la ley para irse de fiscales, de jueces, y quisieron ser amanuenses de juzgados, desde donde iban recibiendo los 50 sucres, 100 sucres por hacer una notificación, y comenzaron a manejar el dinero por algo que no debían cobrar. Y aún así se fue relajando esto. Y hablo del caso del abogado porque lo conozco, pero podemos poner en el caso del policía, que le comienzan a dar 50 sucres, hablamos todavía en sucres, por dejar ir a un ladrón. O hablamos el caso del portero de un edificio, que la hora del cierre es las 4 de la tarde y por dejarte pasar después de eso, le dabas también 10 sucres para que te dejen pasar. Comenzó a funcionar la ley del más vivo. Y en el momento que el orden se transformó por la viveza criolla, fue el momento de la ruptura. Esto dimensiónalo en todo lo que ves. Y ahí está, en el gen de la gente. Yo creo que podría aportar en lo que cuentas, que coincido, creo que podría aportar en nuestro debilitamiento de las bases culturales. Nosotros, totalmente. No sé en qué momento, no sé cuándo empezó esto, pero definitivamente somos una cultura que se influencia demasiado por otras culturas. Tenemos una influencia demasiado profunda de la cultura norteamericana. Ponte a ver, incluso hay posteos en redes sociales que se escriben en inglés. El otro día fui a un restaurante cuya carta era toda en inglés y nosotros hablamos español.
tenemos una influencia demasiado potente de distintas culturas que confluyen a nuestro debilitamiento cultural. Las películas de Hollywood nos han contado esta idea de las personas que son multimillonarias y son felices. Los reggaetoneros hoy en día nos cuentan la historia de estas personas que se visten de determinada manera y tienen unas grandes riquezas por escuchar ese tipo de música. Entonces, tenemos una sociedad que absorbe estas cosas y genera comportamientos de acuerdo a esas cosas que miran, pero no estamos mirando casa adentro. La otra vez estuve en la Amazonía, muy metido, selva digamos, primaria, y las personas de allá ya no quieren pertenecer a la selva, quieren ya tener tecnología, lo cual es loable, entiendo. O sea, quieren salir al mundo occidentalizado, llamémoslo de alguna forma, y no digo que eso está bien o está mal, lo único que digo es, eso está ocurriendo. Culturas nos están influenciando a un nivel desproporcionado, y lo cual ha ocasionado que nuestras bases culturales empiecen a decrecer. Y ese decrecimiento de nuestras bases culturales hace que los valores que antes eran los que tu abuelo, tu padre y tal, te fueron inculcando, sean parte de eso que se empieza a bajar. Mientras otros valores son los que empiezan a subir, como por ejemplo la aceleración, el desesperado aceleramiento en tener riquezas. Y bueno, y eso incluso impacta, mira lo profundo de esto. Esto impacta en el sagrado valor de la virtud. O sea, la virtuosidad de hacer algo por lo cual te sientes bien, así no seas millonario, realizado, tienes un propósito en el mundo, estás haciendo algo por ti, por la gente, estás digamos, sumando a la sociedad. Eso es riqueza. Y ese valor de la riqueza no está siendo comunicado, no está siendo parte de las películas de Hollywood, no está siendo parte de las canciones, no está siendo parte de la cultura pop de hoy. Y eso es algo brutal. Te quiero solo un ejemplo más. Claro. Vamos. Y lo que tú dices, para señalar este tipo de ambigüedades que tenemos en nuestras normas. Lo que tú decías, sí, el amanuense que va y ¿por qué cobró eso que no tenía que cobrar? Y mira, es tan loco porque en nuestra nueva constitución un gran discurso político fue: la justicia debe ser gratuita. La justicia debe ser gratuita. Y la gente salía a clamar por eso. Y bueno, sin embargo, que la justicia sea gratuita tiene demasiadas consecuencias negativas. Por ejemplo, si la justicia no fuese gratuita, las cortes no estarían sobrecargadas. Las causas no serían 1.000 millones de causas. Hoy serían tal vez 1 millón de causas. Que haya un costo por usar el sistema de justicia filtra el acceso al sistema de justicia. Y eso quiere decir que hay causas que están en el sistema de justicia que no deberían estar allí. Otra cosa es que los recursos que maneja el sistema de justicia son limitados. Dependen de una asignación presupuestaria del Ejecutivo. Y eso significa que hay malas instalaciones, los jueces tienen una limitación. ¿Cómo hacen otros países? Obviamente, la mayoría de países del mundo avanzado tienen una tasa por acceso al sistema de justicia. Y eso permite mejores sueldos a jueces, mejores sueldos a funcionarios y operadores del sistema de justicia. Ese chico que señalaba Ramiro, que empezó a cobrar por esas copias, etcétera, bajo nuestra óptica normativa estaba cometiendo un delito. Bajo nuestra óptica de mercado estaba, digamos, saliendo adelante. Estaba cachueleando. Estaba mejorando sus ingresos. ¿Por qué no mezclar esas ópticas? Entender mejor nuestra realidad y tal vez proponer de ahí reformas. ¿Por qué no hacer como otros sistemas en donde se les paga por hora a las personas? Por ejemplo. Y cosas así. Yo sé que es algo tal vez demasiado avanzado, solo traerlo. Pero es cuestión de decisión. A lo que voy es, hay formas de hacerlo. Es que esta es la criminología. Ir estudiando el tema desde un punto de vista sociológico y encontrarle una salida. Tú eres muy joven, pero el pájaro Febres Cordero, en un artículo hace muchos años, dijo: ¿en qué momento se jodió el Ecuador? Y él citó un ejemplo: el momento que Bombita salió paseando con el primer barril de petróleo que se extraía de la Amazonía. Te lo dejo como tal. Buenísimo. Bueno, a ver, interesante tu reflexión, mi querido Ramiro. Pero a ver, yo sí quisiera decirle algo a Juan Manuel. O sea, yo te escucho y la verdad es que con mucho respeto. Y la verdad es que tienes una muy buena idea para cambiar un sistema. Sin embargo, ¿por qué la gente cuando va a otro país inmediatamente cambia el chip y se ponen en orden, ¿no verdad? Por temor. Porque allá sí hay control. Y capaz que
es un control moral, más que control de un policía o de una autoridad como tal. O sea, la misma gente te hace respetar el derecho ajeno. Eso es cultura, y tú lo has dicho. Y cambiar la cultura son generaciones. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día la autoridad de control no funciona. Porque si te pasas la roja, si te pasas por debajo del paso peatonal, si te pasas por donde quieras en la calle, lo que sí vamos a hacer es que la gente no está respetando la norma y se olvida del derecho ajeno. Entonces, tienes que tener control hoy en día para cambiar una actitud o un comportamiento actual. Porque lo contrario, hay impunidad. Entonces la gente lo transgrede, o mejor dicho, infringe, porque no hay una sanción. Esa es la realidad. En todo, mira, en lo que tú quieras, ladrones, tránsito o lo que tú quieras. Entonces, eso es que hay que cambiar. Entonces hay que controlar más. Y tal vez sea una posición muy radical el de ir directamente al control mientras haces los cambios socioculturales, que eso sí tienes que hacerlo como tú bien lo señalas, pero todo es un conjunto de acciones para cambiar esta sociedad que cada día va de más a menos. Así que con eso creo que quedamos ya con la reflexión final. No sé si te quiere decir algo más. No, de acuerdo contigo. Yo solo quería agregar un poquito de la reflexión, que efectivamente yo creo que cuando la gente se va a otro sitio se comporta así por temor, pero es por temor al desconocimiento de cómo funciona el sistema, porque la gente va y no sabe cómo va a funcionar, entonces como no lo conoce, opera así. Y de acuerdo contigo, las sanciones son necesarias, pero estamos muy esperanzados en que el Estado nos sancione. El Estado tiene que sancionar a tal tipo. Somos nosotros quienes tenemos que empezar a reprochar ciertas cosas. O sea, la sanción tiene que venir también de la sociedad civil hacia comportamientos del amigo, del hermano, de las personas. Hay que hacer estas cosas. Y bueno, con eso concluyo yo también. Muchas gracias a todos por la invitación. A ti, Juan Manuel Guzmán Santoro, gracias. especialista penal, aplicabilidad de la criminología en el Ecuador. Vamos a saludar a Javier Segarra, que se encuentra con nosotros en la plataforma. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo nos ves? Hola, ¿Cómo nos buenos días al panel y también a nuestro invitado. Un abrazo. Qué bueno. Nos vamos a un pequeño corte comercial, regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Atención, mediante una nueva ordenanza, la Alcaldía de San Borondón condona intereses, multas y recargos en las obligaciones pendientes de pago hasta el 31 de enero del 2022. Esto también incluye las deudas de servicios municipales como el agua potable. Además, si tienes local comercial, también estamos otorgando descuentos en deudas de tasas y tarifas municipales. Accede a estos beneficios directos. Acércate al Departamento de Tesorería en el Palacio Municipal o en la Agencia Sur en La Puntilla. Alcaldía de San Borondón. Autorización número 637. CNE, elecciones 2023. Todo empieza con ayuda. Nuestra vida cambia cada vez que alguien nos da una